Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre, dando gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo amanecer y que nos proteja y nos cuide siempre. Ustedes ya deben haber hecho su oración al levantarse. Claro que sí. Bien, mis queridos estudiantes, entonces, en estas 2 semanas ustedes han tenido la oportunidad de participar de variadas actividades en las que recogieron información muy importante sobre la diversidad cultural de su región. Pues bien, hoy tendrás la oportunidad de difundirla. Para ello, ¿qué vas a hacer? Vas a elaborar un reportaje sobre un tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. Pues bien, la actividad de hoy día es planificar y organizar nuestro reportaje, que corresponde al área de comunicación. Los recursos para esta actividad son tu portafolio, que debe estar con todos los trabajos de estas 2 semanas, o también tu cuadernito o tus hojitas de reuso. También debes tener tu lápiz, tu regla y tu borrador. Como siempre, mis queridos estudiantes, tenemos que tener nuestra meta. Ese es el propósito que el día de hoy lo vamos a lograr. Y es planificar, organizar y desarrollar de forma clara las ideas para el reportaje utilizando convenciones de lenguaje propias de este texto y reflexionar sobre su contenido. Bien, pues mis queridos estudiantes, entonces hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar, organizar y desarrollar las ideas para el reportaje. Asimismo, también van a reflexionar sobre su contenido. Bien, como siempre, tenemos que dar los acuerdos de convivencia en casita, ¿sí? A ver, la escucha atenta durante el video desde el inicio hasta el final. Tener al alcance los materiales que vas a utilizar. Ahora sí, continuamos. Bien, niños y niñas, entonces antes de iniciar la actividad, te invito a revisar el reportaje que analizamos la semana anterior. ¿Para qué? Para recordar la estructura de un reportaje, ¿sí? Yo sé que ya ustedes lo saben, pero tenemos que tener en cuenta, es importante esta revisión de la estructura del siguiente texto. Yo voy a ir señalando y ustedes van mencionando sus nombres, ¿sí? Bien, empezamos. ¿Cómo se llama? El titular. Tiene la finalidad de captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje. Se presenta con letras grandes y de diferentes colores. ¿Qué cosa es? La entradilla es la entrada al texto. Es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. ¿Y eso qué son? Las imágenes, las fotografías. Eso es la ilustración. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Y eso qué parte es? Desarrollo o cuerpo. El desarrollo, ahí va el relato de los hechos con abundante y variada información. Se alterna información con la entrevista realizada. ¡Qué interesante! ¿Y esa qué parte es? El cierre final o conclusión. Ahí se hace el cierre del reportaje, o sea, la salida. Bien, entonces ya hemos repasado la estructura con el reportaje Festividad de los Negritos. Bien, niños y niñas, entonces vamos a reforzar nuevamente la estructura del reportaje. El titular.
tiene la finalidad de captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje, se presenta con letras grandes y de diferente color. Entradilla. Es la entrada al texto. Es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. Desarrollo o cuerpo. Desarrolla el relato de los hechos con abundante, variada información. Se alterna información con la entrevista realizada. Cierre, final o conclusión. Es el cierre del reportaje, la salida. Bien, continuamos entonces. Vamos a recordar una vez más cómo es un reportaje. Para ello vas a leer el siguiente texto y también vas a identificar su estructura. Si tienes dificultades, dile a un familiar que te acompañe durante la lectura. ¿Sí? Bien, mis queridos estudiantes, entonces continuamos. Bien, niños y niñas, entonces antes de empezar la lectura, ¿qué es lo que deben hacer? Observar las imágenes, ver la estructura, cómo está formado este reportaje, los títulos, subtítulos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá qué periódico saca, cuál es el titular, sazón sobre piedras, bien, y después acá está la entradilla y el periodista que lo ha escrito y luego viene el cuerpo, ¿no? Acá también tenemos una nota, las imágenes. Seguimos, acá está el cuerpo del reportaje, también está la entrevistada, la persona que le han entrevistado y el cierre, la conclusión. Bien, mis queridos estudiantes, entonces a buscar un lugar tranquilo para hacer la lectura, ¿sí? Continuamos entonces. Bien, niños y niñas, entonces les invito a que vuelvan a leer el texto. Pueden hacer 2 o 3 veces la lectura, ¿ya? Entonces, ahora vamos a repasar nuevamente la estructura de este reportaje para que les quede ya muy claro, ¿ya? A ver, el titular, la entradilla, ¿qué sigue? Ah, ahí va el nombre del periodista o de la periodista. También va la fecha, cuándo sacaron este reportaje. Seguimos. El cuerpo del reportaje. Bien, también acá tenemos el cierre. ¿Qué más tenemos? El nombre de la entrevistada. Mira, a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? La fotografía, las imágenes, mira la ilustración. Bien, entonces con eso ya quedó claro. Continuamos entonces. Bien, mis queridos estudiantes, entonces ya puedes volver a leer el texto una vez más y luego respondes estas interrogantes. Ahora sí, usa tu cuaderno o tus hojas de reuso. ¿Cuál es el tema que se aborda en el reportaje? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de este texto? Bien, así es. El reportaje que has leído trata sobre la forma de presentar un plato tradicional sobre piedra. Además de que esta presentación es decorativa, la comida servida en un plato de piedra mantiene la temperatura y conserva mejor el sabor. También tiene otras funciones que seguro ya has descubierto al leer el texto. Bien, para recordar, a ver qué nos dice nuestro amiguito, el reportaje. ¿Qué es el reportaje? El reportaje
es la ampliación de una noticia. Es un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho conocido y brindar más información o nuevos datos describiendo y narrando los hechos. Entonces, mis queridos estudiantes, el reportaje es la ampliación de noticias, es un relato informativo que nos profundiza un hecho. Bien, ahora vamos a identificar la estructura del reportaje que acabas de leer. ¿Sí? Vas a completar tú, mis queridos estudiantes, el titular. ¿Cuál es? Sazón sobre piedras. Ahora, la entradilla, como tú ya has leído, ya has analizado el reportaje, vas a escribir acá toda la entradilla. Luego, vas a escribir el desarrollo o cuerpo, solamente la parte inicial. Puedes escribir el comienzo, ¿no? También puedes escribir en el desarrollo del cuerpo una parte de la entrevista, ¿sí? Y el cierre y la conclusión, sí, porque es pequeño, puedes escribir todo. Menciona las fotografías, ¿qué fotografías hay? ¿Sí? Entonces, continuamos. Bien, niños y niñas, entonces ahora vas a dialogar con un familiar sobre la información que has leído y coméntale cómo te fue al identificar la estructura del reportaje que leíste. Bien, ahora que has vuelto a leer y analizar un reportaje reconociendo su estructura, puedes escribir uno acerca de un tema relacionado con la diversidad cultural de tu región. Revisa la entrevista que realizaste a tu familiar la semana pasada y en función a ella selecciona los trabajos e información sobre el tema que has elegido escribir. Usa tu portafolio, ¿sí? Entonces, bien, mis queridos estudiantes, está quedando más claro nuestro trabajo, ¿no? La actividad del día de hoy. Bien, llegó el momento de planificar la estructura de tu texto. Vas a tener en claro tu propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Lo hemos visto al inicio, pero ahora te voy a recordar también. El propósito es planificar y organizar un reportaje. ¿Sobre qué? Sobre un tema relacionado con nuestra diversidad cultural. Puede ser danza, comida, juegos, lenguas, etc. Bien, entonces ahora vamos a planificar. ¿Cuál es el tema de tu reportaje? ¿Ah? Danza, comida, juego, lenguas, algunas costumbres específicas. Bien, acá vas a tomar nota. Vas a ser un organizador como el que te estoy mostrando, más grande para que te pueda alcanzar la información. Bien, seguimos con la siguiente interrogante. ¿Qué información has recogido de la entrevista? ¿Ah? ¿Qué información has recogido? ¿Te acuerdas cuando has entrevistado a tu abuelita, a tu abuelito, a tu tío? He visto ahí cuando han enviado sus evidencias, a su mamá, a su papá. Entonces ahí vas a poner la información que has recogido. Incluso te has ayudado con la guía de entrevista, con tus preguntas, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Qué necesitas para elaborar tu reportaje? Acá, mis queridos estudiantes, ¿qué materiales necesitas para elaborar tu reportaje? En primer lugar, tienes que tener ¿qué? La entrevista, tu entrevista que has realizado a tu familiar, ¿ya? Después, ¿qué tienes que tener? ¿Ah? Tus materiales como hoja, tus lápiz, si vas a grabar también tu cámara, ¿bien? O también puedes hacerlo como audio, ¿no? Etc. tus materiales. ¿Seguimos? ¿Cómo organizarás la información? ¿Cómo lo vas a organizar la información, tu reportaje?
¿Cuál es su estructura? Acabamos de ver. Su estructura tiene que haber un titular. ¿Qué más tiene que haber? Tiene que haber su entradilla. Aparte de su entradilla, también tiene que haber tu nombre, tú como periodista y la fecha del día que lo vas a sacar, ¿no? Bien, también debe haber el cuerpo de tu reportaje, ¿sí? Y también debe haber imágenes, fotografías y el cierre. Bien, esa es la organización de la información. ¿A quiénes está dirigido tu reportaje? ¿A quiénes? A tus familiares, a tus compañeros y compañeras, a tu maestra o maestro, etc. Bien, entonces, ahora organiza tus ideas para escribir tu reportaje, teniendo en cuenta las siguientes acciones previas. Primera, alista la información del tema que elegiste. Está recopilada en tu portafolio o en tu cuadernito o tus hojitas de reuso que tienes por ahí archivadas, ¿sí? Revisa la información y analiza la entrevista que le hiciste a tu familiar. Organiza el material que vas a emplear. Para eso te voy a mostrar un organizador gráfico que te podrá ayudar. Bien, ahí está el organizador gráfico. A ver, el tema. Acá vas a colocar el tema. ¿Qué tema has tratado? Puede ser sobre danzas, juegos, comidas, lenguas, plantas medicinales, etc. Tú, amiguito y amiguita, ya sabes. Esto ya lo tienes. A ver, los reportajes que he leído en las actividades anteriores. ¿Te habrá servido o no los reportajes? Claro que sí. Revisa los reportajes, por ejemplo, Festividad de los Negritos, el guión peruano para el mundo, también el que acabas de leer, Sazón sobre piedras. ¿Por qué? Porque son reportajes que tú te vas a poder guiar de ellos, ¿sí? Continuamos entonces. También tu portafolio, que contiene información valiosa. Revisa ahí sobre tu entrevista, sobre el tema que has realizado. Bien, también tienes que tener en cuenta, alista las fotografías, ¿ya? Dibujos o recortes según el tema que has tratado. También puedes tener fotografía cuando estás entrevistando. También del lugar que has entrevistado, ¿no? Si, por ejemplo, una danza, has hablado del huaylas, has hablado de repente de un huayno, ¿no? Adjuntar una foto a tu reportaje y también adjuntar al entrevistado. ¿Bien? ¿Qué información necesitas? Si de repente tú necesitas una información más adicional de lo que ya tienes, puedes colocar en tu reportaje, ¿sí? ¿Qué sé sobre el tema el que voy a escribir? Ya tú ya sabes sobre el tema, ¿sí? Pero puedes leer sobre tu tema, sobre tu entrevista que has realizado, vuelves a releer, nuevamente de repente tienes que hacer otro borrador, ¿sí? Bien. Entrevista recogida del familiar. Esa entrevista tienes que tener. Se les dio la indicación, algunos han grabado. Los que han grabado tienen que pasar a escribir, a hacer su primer borrador, ¿ya? Y luego revisar. Entonces, con esta indicación, ya está mejor esta planificación, ¿no? Bien. Mis queridos estudiantes, tienes que tener a la mano esta guía de entrevista. También te va a ayudar. Todos estos materiales te van a ayudar para tu reportaje, ¿ya? Entonces, empecemos. Organiza tus ideas para elaborar el reportaje. Ten en cuenta las acciones previas y las respuestas que les diste a las preguntas, ¿sí? Entonces, continuamos.
Bien, mis queridos estudiantes, entonces ahora vas a completar el organizador gráfico, ¿ya? Con tu información. Por ejemplo, acá dice título de tu reportaje. Acá vas a poner el título, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas que yo quería hacer mi reportaje sobre la danza, pero una danza específica, el Alcatraz? Ese va a ser mi título. Danza el Alcatraz. ¿No? Tiene que ser así llamativo, grande, ¿no? De diferente color. Bien, vamos. Entonces, la entradilla o entrada, eso es mi tema. El Alcatraz es una danza peruana del género festejo y de pareja suelta. El hombre baila con una vela encendida. Es practicada en Lima, en Ica. Bien, mis queridos estudiantes, esa es la entradilla. Bien, continuamos entonces. El desarrollo o cuerpo o información del tema. Acá ya va la información con mayor cantidad, ¿sí? Entonces acá también, por ejemplo, el tema. Yo voy a tratar todo referente a la danza del Alcatraz, ¿sí? En el desarrollo del cuerpo. Y también voy a incorporar los datos de la entrevista. Por ejemplo, yo entrevisté a mi abuelita María Ríos Rodríguez. Entonces acá van a ir toda esa entrevista en el desarrollo o cuerpo. ¿Ya? Continuamos. Luego viene el cierre o conclusión, que lo puedes hacer tú, también un cierre, o también con alguna pregunta haciéndole al entrevistado. Bien, yo hago con una conclusión. El Alcatraz nos trae añoranza, ya que ahora no se ve mucho la práctica de esta danza, debiendo estimular en los colegios para que no se pierda nuestra tradición. Bien, niños, entonces este es un ejemplo para que tú también hagas tu organizador con tu tema, y este organizador te va a servir para la siguiente actividad que viene. No lo sueltes, ¿ah? No lo sueltes, lo tienes que tener ahí. Bien, continuamos entonces. Al elaborar el cuerpo del reportaje, recuerda que los párrafos deben presentar información sobre el tema elegido de forma clara. Además, debes incorporar la información que te ha brindado el entrevistado. Excelente. La conclusión también debe ser clara y sencilla. Continuamos entonces. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de la textualización. Ya puedes escribir la primera versión de tu texto. ¿Ah? Ahí tú tienes ese organizador que acabas de llenar, entonces lo vas a pasar acá, en esta ficha, así parecido, igualito lo vas a hacer, ¿ya? En tu cuadernito, unas hojitas de reuso, ¿ya? Bien, vas a poner el título de tu tema. Por ejemplo, el mío sería Danza el Alcatraz. Y voy a poner una foto, o si no tengo foto, pongo un dibujo, realizo un dibujo, ¿no? Y lo pego. Tengo listo, ¿ya? También voy a pasar mi entradilla, mi entrada de ese organizador acá. Ya está listo, solamente lo transcribo. Luego en el cuerpo desarrollo ya va la información, mayor información, ¿no? Entonces acá ya tengo que explicar más acerca de la danza, el Alcatraz. Ese es mi tema, no sé cuál es tu tema tuyo. Entonces tengo que adjuntar otro dibujo más si yo deseo, y también va la información en el cuerpo de desarrollo sobre la entrevista que he realizado a mi familia, ¿sí? Y puede ir también una foto de mi abuelita o de mi abuelito o de mi tío al quien he entrevistado, ¿sí? Bien, y finalmente va el cierre, que puedes hacer una pregunta al entrevistador para que cierre, ¿no? Con una pregunta pequeña y él hace el cierre. O si no, tú también puedes hacer una pequeñita conclusión, como yo, por ejemplo, he terminado
con una conclusión final, ¿no? Entonces, bien, entonces ya tienes tu primera versión. Continuamos. En esta primera versión de tu texto vas a ubicar tu nombre como autor de este reportaje, tu nombre, tus nombres y apellidos completos, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, seguimos. Bien, llegó el momento de la revisión. Como todo escritor, ahora revisa su texto, teniendo en cuenta los siguientes criterios. En la primera columna están todos los criterios. En la segunda vas a marcar si lo has logrado y en la tercera columna si es que no lo has logrado. Bien, vamos a leer cada uno de los criterios. En mi reportaje, el titular es corto, claro e informa sobre el contenido. Marca tu respuesta. En mi reportaje, el tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto. Ah, claro que sí, ¿no? En mi reportaje, la entradilla o entrada es clara y se relaciona con el tema. Ah, en mi reportaje, los enunciados y párrafos son cortos y se alternan con la entrevista. Ah, revisa sí o no. Marca tu respuesta. En mi reportaje, se considera la información recopilada en el portafolio, por ejemplo, descripciones sobre las danzas o las comidas, fechas, datos según el tema que has tratado, etc. ¿Sí? Bien. En mi reportaje, las frases o expresiones de los entrevistados se resaltan entre comillas. Ah, marca tu respuesta. Bien, en mi reportaje se considera la estructura de un reportaje, el título, la entradilla, el cuerpo y el cierre. Además, el texto es acompañado por fotografías o dibujos. Bien, marca tu respuesta entonces. En mi reportaje se usa el punto y los signos de admiración o interrogación para dar mayor sentido al reportaje. Ah, mis queridos estudiantes, por ejemplo acá, ¿cómo tienes que empezar un párrafo o una oración? ¿Y qué tienes que colocar al terminar el párrafo o la oración? Ah, cuando has hecho la entrevista, las preguntas, las interrogantes, ¿qué colocas al iniciar y al terminar de la pregunta? Ah, revisa y marca tu respuesta. Siguiente. Ahora que has revisado tu reportaje con los criterios de la tabla, verifica si necesitas mejorarlo. Por ejemplo, si tú has marcado, tienes algunas que has marcado no, bien, entonces anda con ese criterio, busca qué es lo que te falta mejorar, ¿ya? Y vuelves a escribir, revisa, corrige para que tu reportaje tenga un mejor acabado, ¿sí? Pídele apoyo a un familiar para que lo lea. Si le falta claridad a tu reportaje, mejóralo y redacta la versión final, ¿ya? Nuevamente, cuando haces tus correcciones, tienes que hacer nuevamente tu versión final, porque tu versión final tiene que quedar un acabado limpio, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Bien, listo, ya tienes tu reportaje. Fue una gran experiencia, claro que sí. Ahora vas a dialogar con un familiar sobre la experiencia que tuviste al elaborar tu reportaje. Coméntale cómo te sentiste y cómo crees que vas a contribuir a fortalecer nuestra identidad como país con el reportaje que hiciste. Qué interesante, ¿no? Interesante. Continuamos. Prepárate para compartirlo. Piensa por qué medio lo vas a realizar. Tú puedes elegir el que prefieras. Grabación, video o impreso. Yo prefiero video. Bien, con esa claridad nos encontraremos en la siguiente actividad en la que realizarás la presentación de tu reportaje. Claro que sí, el día de mañana va a ser tu presentación. ¿Sí? También hay una actividad, ¿ya?
Seguimos. Bien, niños, llegó el momento de reflexionar sobre los aprendizajes que lograste desarrollar durante la elaboración del reportaje. En la primera columna están los aprendizajes que tienes que haber logrado, ¿sí? En la segunda columna vas a marcar si lo has logrado, ¿ya? Y en la tercera columna si lo estás intentando, si alguna de los aprendizajes lo has hecho a medias, lo vas a marcar acá. Y en la cuarta columna, si es que necesitas apoyo. Bien, vamos a leer cada uno de los aprendizajes. Al escribir, organicé la información sobre el tema seleccionado. ¿Ah? Bien, marca tu respuesta. Al escribir, planifiqué la elaboración de mi reportaje. ¿Se acuerdan que hicimos la planificación? Si lo han hecho, han seguido el video. Bien. Al escribir, organicé mis ideas considerando la estructura del reportaje. Si has considerado el titular, la entrada, el cuerpo o desarrollo, el cierre, las fotos o dibujos, excelente. Bien, seguimos. Al escribir, elaboré mi primer borrador tomando en cuenta el esquema y la entrevista realizada. Bien. Al escribir, revisé mi reportaje considerando los criterios sugeridos en este material. Acabamos de revisar los criterios y te dije si tenías algo que corregir, que regreses. Si has regresado y has corregido, bien, excelente, marca tu respuesta. Al escribir, mejoré mi texto asegurando la claridad y comprensión de las ideas. Bien, marca tu respuesta. Y al escribir, mi experiencia previa en leer reportajes me ayudó a escribir el texto. Mis queridos estudiantes, ustedes han leído varios reportajes. ¿Te ayudó eso o no? Marca tu respuesta. Has tenido varias lecturas de varios reportajes. Claro que te tiene que haber ayudado, ¿no? Bien, entonces continuamos. Recuerda, revisa una vez más tu reportaje. Miren, claro, mis estudiantes, mis queridos estudiantes, si tú tienes acá que estás intentando o necesitas apoyo, entonces me llamas o también pides ayuda a mamá, a papá, a la persona mayor o quien te está acompañando para revisar una vez más tu reportaje, ¿ya? Léelo y ten a la mano todos los recursos que vas a necesitar para presentar tu reportaje, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Bien, llegó el momento de reflexionar con nuestras preguntas metacognitivas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cuál fue el propósito de hoy? ¿Lograste el propósito? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo lo aplicarás en tu contexto lo aprendido el día de hoy? Bien, mis queridos estudiantes, ahora lo único que me queda es darte las recomendaciones. Como siempre, quédate en casita, lavándote las manos, ¿no? Trata de no abrir la puerta porque ahí mamá, papá puede que acabe de entrar y haya traído el virus, entonces, y ya se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, espera que desinfecten la puerta, pero de preferencia, como eres pequeño, no te acerques a la puerta, ya no abras. También, después que toques tus cuadernos, también lávate la mano antes de ir al baño, después de ir al baño. Bien, entonces con esas recomendaciones me despido. Un abrazo y hasta mañana. Cuídense. Chao.